Ahora sí voy a presentar mi primer invitado, Fernán Altuve, abogado, analista político, excongresista. Fernán, muy buenas noches, gracias por acompañarme. Gracias a ti por la invitación. Antes de que te quedes dormido, Fernán, a ver, vamos actuando. Te quería preguntar primero un poco cómo ves la situación actual del gobierno. Un año que ha recibido muchas críticas y ahora obviamente se empieza a mover un poco la calle. Primero la huelga del sector salud, ahora la huelga de educación. La huelga de educación tiene otras connotaciones como, al parecer, infiltración de gente del Movadef. ¿Cómo ves un poco la situación? Bueno, el presidente de la República tuvo la honestidad de reconocer que había sido un año malo, ha sido un mal año, y yo creo que este año ha comenzado peor, porque durante el año anterior no había habido una conflictividad social. Eso no. Y en este momento se ha comenzado con una conflictividad social de dos rubros importantísimos, que son el sector médico y el sector salud, que están a nivel nacional. Sector educación, perdón. Salud y educación. Y creo que, respondiendo el dirigente a tu pregunta, no ha cedido nada. No ha cedido nada. Entonces, quiere decir... O sea, ni siquiera se preocupó de decir, bueno, algo le tengo que dar al gobierno también para que no quede tan mal. Entonces, parece que quien ha cedido todo para dar una imagen de que la cosa no está tan mal es el gobierno. Si eso es así, y quedara todo esto en este momento, pues no sería tan grave. Pero cuando un gremio no ha cedido y el gobierno ha cedido ante él, los demás gremios empiezan a mirar y dicen, pero qué maravilloso es empezar a hacer huelgas o protestar porque el gobierno va a ceder en todo. Entonces se animan. Sí. Y cuando tú das ese ejemplo de debilidad, pues entonces ahora podrán venir otros gremios, otros sectores, y la conflictividad social se va a aumentar y no se va a reducir. Ahora, además empezó con una frase un poco complicada que seguramente me parece haber estado dirigida al sector educación. Nosotros vamos a ser el sector que mayor presupuesto del porcentaje del PBI finalmente va a recibir, algo que también pide el sector educación. O sea, de por sí va a haber una disputa ahí entre los distintos sectores y obviamente educación se va a sentir empoderada para esta negociación del día de mañana. ¿Te parece que ha sido un error del presidente? A ver, yo creo que estas cosas tienen que darse por un proceso en el cual se vaya negociando por niveles. El presidente de la República es la última instancia. Además, te lo dice cualquier manual de negociación, no solamente en el ámbito laboral, sino en las negociaciones. Hay que dejar siempre una instancia final para que los ajustes fundamentales los hagan al final, cuando ya llegue un punto en el cual se han consensuado los mayores temas. Comenzar, digamos, no digo comenzar, pero por lo menos atajar y llegar al presidente de la República, pues ahora todos van a pedir hablar con el presidente de la República, porque si él pone Palacio de Gobierno y la mesa de negociaciones en la Plaza de Armas, pues entonces todas las personas que deben tener reclamos, no sé si más o menos justos, pero por lo menos son pretensiones que deben tener, y bastante, digamos, que las tienen de tanto tiempo, pues entonces esto yo creo que se va a disparar. Ahora, Fernando Rospigliosi tuiteaba, ¿no? Y decía, bueno, a ver, discrepancias, no hay una sola línea. Por un lado, Marilú Martes, que iban a ser sancionados, se va a descontar y se les iba a votar a esos profesores que no se hayan, digamos, reintegrado a sus puestos de trabajo. Basombrío, el ministro del Interior, también hablaba de que hay justamente infiltrados de Movadef, incluso cerca de 5.000 profesores, según su viceministro Rubén Vargas, habrían firmado el padrón para que Movadef se inscriba como movimiento político, pero Pedro Pablo Kuczynski, decía Fernando Rospigliosi, los recibe en Palacio de Gobierno. ¿Hay una contradicción ahí? ¿Te parece que deja un poco en offside a sus ministros? Bueno, lo estoy señalando. Él ha permitido que se salte la instancia de los ministros para llegar a él. Y ahora van a pedir todos los demás grupos que tengan conflictividad o intereses o pretensiones lo mismo. ¿Por qué se le da a los médicos? ¿Por qué se le da a los maestros esta llegada directa al presidente? Ya no son un límite, ya no son una barrera de negociación los ministros. Ahora, también me pregunto, a ver, ¿desde cuándo saben que han firmado por Movadef 5.000 profesores? ¿Desde cuándo? Porque la firma no ha sido ahorita. ¿Eso qué significa? ¿Qué te dice? ¿Una dejadez respecto al tema de Sendero Luminoso y Movadef? Pero yo tengo entendido que las firmas han sido el año pasado, que se les ha denegado en los años anteriores. Y ahora resulta que recién se dan cuenta. O sea, ¿dónde está la inteligencia del Ministerio del Interior? ¿Dónde está la inteligencia del gobierno? O sea, no nos pueden amanecer y decir hoy día que eso existe. Correcto. Porque quiere decir entonces que esas personas, sí es cierto que lo son, pero si fuera así, son 5.000 personas actuando en favor
de Sendero Luminoso en el gremio magisterial. ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, por Dios santo, no nos digan esto como si, ay, bueno, mira, lo hemos encontrado. Quiere decir que aquí hay negligencia de algún tipo. ¿Qué crees tú que debería hacerse con esos profesores que habrían firmado? ¿Se les debería separar inmediatamente? Aldo María te describía, o digamos, una separación temporal, una investigación. Algunos pueden haber sido llevados de las orejas o en base a engaños. Poco complicado que siendo profesor te lleven de las orejas en base a engaños. Sí, pero todo tiene que hacerse con una investigación de carácter administrativo, con una comisión para determinar responsabilidades. Debido proceso, no vaya a ser que después el tema salga por... Pero por supuesto, o sea, el Estado de Derecho exige que se haga un debido proceso, que se haga una comisión administrativa y se encuentren responsabilidades. Si ellos han actuado en favor de este movimiento, una organización que está claramente identificada como una fachada de organizaciones terroristas, pues tendrán que recibir la sanción máxima. Eso es clarísimo, pero obviamente... La sanción máxima, el despido. Pero la separación, la destitución, tienen que ser destituidos. Entonces, pero eso solamente si son encontrados responsables, porque uno no puede agarrar y decir voten a todo el mundo si no se determina la responsabilidad individualizada. Pero responsabilidad individualizada que sería únicamente haber firmado por Movadef. Pero es que no es solo haber firmado. No, por eso te lo pregunto. Uno firma una adhesión a una organización política. Okay. Y si esa organización política está claro y determinado por el Jurado Nacional de Elecciones, que es la fachada de una organización terrorista, que es una organización criminal, es como si hubieran firmado a favor de los injertos. Es una banda. Eso es una banda criminal. Entonces ellos están siendo partícipes, no en actos, pero sí en apoyo de una organización criminal. Ahora, ¿qué te dice, digamos, todo el resto de sucesos, de eventos? Primero, enterarnos de este tema hoy por hoy cuando hay una huelga. Porque además, en una huelga y fortalecidos ahora como está con estos sectores radicales, parecería que es más una excusa de no haberlo utilizado. Y se hace más complicado, me imagino, separarlos. Es decir, si tenían la información, esto se ha podido hacer independientemente de la huelga, hacer esta investigación que tú dices y haberlo hecho sin los reflectores puestos en el sector, como es el caso actualmente. Claro, porque ahora, primero, no se puede dejar de hacer los procedimientos administrativos, porque ya lo sabemos, y además el público va a exigir con todo derecho. Pero muchos van a decir que se está utilizando este mecanismo para sancionar a los dirigentes. Exactamente. Entonces, la consecuencia de no haber tomado estas medidas oportunamente, es decir, antes de esto, va a tener el efecto de algún tipo de defensa politizada de estas personas. Pero ¿cómo le vas a decir a los ciudadanos que no vas a tomar medidas contra esto? Todo es por no haber tomado las medidas en su momento. Obviamente. Apología al terrorismo, se necesita que somos una democracia boba, pero por otro lado, algo que me parece algunos tienen razón es decir, bueno, ok, tampoco podemos volver únicamente la lucha contra el Movadef un tema policíaco. Tenemos que también dar la lucha de ideas y ahí los partidos políticos tienen algo que ver. ¿Cómo ves tú esa posición? ¿O te parece que ese tema de dar la lucha de ideas, digamos, hay que finalmente, son gente vinculada a Sendero Luminoso, hay que criminalizar esa posibilidad? A ver, la criminalización es simple y llanamente el imperio de la ley porque son una organización criminal. Pero ¿qué haces con los muchachos que dicen no, Movadef, reconciliación y repiten ese tema? Bueno, a ver, pero el punto es el siguiente. Primero, los que necesitan reconciliación son todos los partidos, porque todos los partidos están en unos pleitos espantosos. A eso vamos a entrar. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Están los partidos políticos peruanos 17 años después de la democracia inaugurada al final del gobierno de Fujimori, supuestamente quien destruyó los partidos. Sí. Han pasado 17 años y los partidos se han reconstituido. El único partido que está reconstituido es el fujimorismo. Entonces, díganme, ¿esos partidos pueden ser ejemplo de algo para los jóvenes? O sea, ¿no te parece que nuestra clase política esté preparada para dar esa batalla? A ver, dos cosas. ¿Tienen la obligación de? Sí. Sí. ¿Están capacitados para? No lo sé. Porque yo te digo una cosa, si, con los ejemplos que dan, a ver, pongamos dos partidos, en este momento, los héroes de las marchas contra la dictadura fujimorista, los chacanos, Toledo, ¿pueden ir a una universidad a dar ejemplo de algo? ¿El Partido Nacionalista puede ir a dar ejemplo de algo? Entonces, digamos, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Debería? Sí, claro, debería. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de los partidos políticos? ¿Qué falta? ¿Una nueva ley? ¿Una reforma política? ¿Una reforma electoral? ¿Eso tiene algo que ver? ¿O a qué otra razón? Las normas son instrumentos de ideas, de conceptos y de proyectos. Proyecto
de un sistema de partidos no hay. Concepto de un sistema de partidos no hay. Entonces, lo que ha hecho es reflejar la ley que ha sido hecha por los partidos políticos que supuestamente se reorganizaron después del gobierno de Fujimori, es hacer un desastre. Y en vez de fortalecer los partidos, los han dividido. El voto preferencial ha dividido y ha generado el germen de una competencia caníbal entre los parlamentarios. Los partidos regionales, los movimientos regionales, lo que han hecho es destruir la unidad nacional de los partidos. Los partidos son hoy día cascarones, son etiquetas. Esa es la verdad, salvo 2 o 3 que tienen alguna vitalidad. Hablemos de Fuerza Popular, hablemos del señor Acuña, que digan lo que digan, critiquen lo que critiquen, pero tiene un pequeño partido que funciona. Sí. Y con todos sus defectos, quéjense o no se quejen, el APRA hace sus elecciones. Incluso Acción Popular es el partido que uno puede decir que tiene el mayor estándar de participación democrática, con pocos o muchos, pero el resto, estoy hablando de 4, y creo que hay como 19 o 20 partidos inscritos. ¿De qué estamos hablando? Hay la universidad propia, hay el partido propio, hay el partido universidad. O sea, ese es el ejemplo con el cual quieres ir a combatir y decir, yo soy una buena política con gente que está buscando un ideal, como son los jóvenes. Entonces, claro, en esa situación... Pero ¿tú crees que la necesidad de los partidos es todavía real a nivel mundial? Algunos hablan también de que finalmente, claro, es una crisis de partidos políticos tradicionales a nivel mundial, pero yo creo que no es tanto así, es decir, todavía se mantiene. Lo que cambia un poco son las formas, ¿no?, de participar de democracia de partidos. Pero si tú tienes una ley de partidos políticos que no entiende el fenómeno de las redes, que no entiende el fenómeno de la desburocratización de los partidos y que te exige que para poder tener una organización prácticamente tengas que tener un mini ministerio en la contabilidad y todo lo demás, que no puedes tener un partido con una organización moderna, porque la ley no lo permite, porque es una barbaridad lo que hace, porque prácticamente tienes que tener una cantidad de gente, ¿de dónde vas a sacar dinero? Pero con entonces... todas esas cosas, tú no puedes hacer un partido en el Perú hoy en día. Y la ley es una ley obsoleta. ¿Esta ley que se está preparando has tenido? No he tenido. ¿No has tenido ocasión? Pero entonces sí coincides en que es fundamental, una nueva herramienta. Claro, pero la herramienta es el instrumento consecuencia de un nuevo concepto. ¿Realmente hay un nuevo concepto de partidos? ¿Tú crees que no? No creo. Yo ¿Ni creo siquiera con Fuerza Popular? Bueno, Fuerza Popular, como menciono, es hoy día el partido más grande del Perú. Y según parece, el único que funciona. Y el señor Acuña, hay que decirlo, ha hecho, no es tan grande, pero también está funcionando, está vivo, por lo menos. Yo te quiero preguntar ahora por la relación gobierno-Congreso, y entendamos el Congreso como la realidad de 71 congresistas de Fuerza Popular. Muchos se han dicho que es obstruccionista, que es el que no lo dejan trabajar. Por otro lado, el gobierno que también se mete autogoles. ¿Te parece que alguno de ellos ha cumplido con su labor a cabalidad en este primer año? A ver, yo creo que el primer año está basado en un concepto errado de los dos. Los dos piensan que han ganado y en el fondo los dos poderes han perdido. Entonces, obviamente, si yo creo que he ganado el Ejecutivo y que el Legislativo me tiene que seguir, o que yo tengo el Legislativo y el Ejecutivo tiene que hacer lo que yo quiero, pues se van a meter cabe y van a perjudicarse mutuamente. Ahora, obstruccionismo, llegar a decir que Fuerza Popular es obstruccionista, a mí sinceramente me parece una exageración. Ha elegido al presidente del Consejo de Ministros con una votación inmensa, pocas veces vista. Le ha dado facultades delegadas, creo que solamente le ha revisado 1 o 2 de las 112 leyes. Le ha regalado al Contralor, presentaron un Contralor ni siquiera en terna, que dice la ley que vaya a 3, no, le regaló a su Contralor la ley que pedían, la de emergencia con cambio, le han dado con 4 o 5 cositas. ¿Obstruccionismo? No, a mí me parece extremadamente colaborador. ¿Qué no ha hecho bien entonces Fuerza Popular? El Congreso de la República liderando. ¿Qué ha podido hacer mejor? A ver, yo creo, el problema que tiene Fuerza Popular es que tiene muchos parlamentarios que todavía no tienen suficiente experiencia. A partir del segundo año uno ya tiene un parlamentario afianzado. Eso es, el Parlamento es experiencia. Entonces, obviamente han cometido errores. Por ejemplo, mire usted la Comisión de Relaciones Exteriores. No ha dicho nada, no existe. Yo no la he visto, ¿no es cierto? Ha perdido un año. El que ha liderado con Relaciones Exteriores ha sido Jorge del Castillo. Sí, pero no era el presidente. Está claro, no, por eso lo digo, justamente. Sí, pero el presidente, había mucho que hacer, no ha existido. La ley sobre la reforma electoral, que debió salir el primer año, no han hecho nada. Es absolutamente. Tenían que hacer la reforma electoral, no se ha hecho. Entonces, grandes leyes de carácter nacional que han podido ser consensuadas, se ha perdido un año, se ha perdido la oportunidad. Y eso es una cosa que es responsabilidad del Parlamento, no se puede decir que no tienen responsabilidad.
El último año para conseguir consensos nacionales es este. Lo que no se hace en los 2 primeros años de un parlamento que dura 5, que es, digamos, una luna de miel entre todas las fuerzas políticas, porque si no ya están pensando en la elección municipal, en la elección que viene, lo que no hagan ahora ya no lo van a hacer. Y esa reunión que se dio, digamos, hace algunos meses entre el presidente y Keiko Fujimori, ¿te da la impresión que se podrían lograr consensos para políticas de Estado? Bueno, para eso son esas reuniones y por lo menos deberían sentarse fundamentalmente para decidir 4 o 5 grandes leyes, entre ellas la reforma electoral, la reforma de los partidos. Los dos, Keiko tiene un partido mucho más sólido y todo lo demás, pero los dos son testigos de lo que está pasando en el Congreso. El presidente tiene 3 partidos porque el suyo se ha fraccionado en 3. Entonces, por favor, vean y denle al país una solución porque no podemos tener elecciones como la del 2016. Una cortita porque después te quiero pedir unos minutos para hablar con la ministra de Salud, pero ¿a ti te parece acaso que Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está demostrando con su accionar que pudo haber sido una mejor opción que el presidente actual? A ver, ella está teniendo la posición de una opositora responsable. Pero si no propone nada, Fernando. ¿Y qué quiere proponer si el gobierno no le hace caso en nada? ¿Pero qué ha propuesto? Definitivamente ha ayudado en todo lo que le han pedido. ¿Qué más quiere proponer? Pero eso es de su Congreso, para eso no se necesita una lideresa. No, la lideresa, el Congreso es un contrapoder, el que tiene que llevar la acción del gobierno es el presidente. Y nadie niega eso, pero lo que voy es mandó un saludo por 28 de julio y decían que ya se sentía presidenta. Si a Keiko no le dan una. Pero es que dijo... A Keiko no le dan una. Pero si apoya al papá, si apoya al papá, que porque lo apoya. Si no apoya al papá, que porque no apoya. La pobre Keiko, lo que haga está mal. Pero mi pregunta es, ¿qué puede haber planteado? ¿Qué puede haber planteado para que uno diga, bueno, sí, caray, Keiko hubiese sido mejor? Si hasta ahora no tiene una especie de gabinete en la sombra, no hace una propuesta, todo es criticar. Y claro, el Congreso tiene esa labor, pero tampoco nos da luces de que hubiese sido una gran presencia. No aparece en el debate público, Fernando. Y dime una cosa, si apareciera en el debate público, con toda la ayuda que ha dado al gobierno, que van a decir, ¡uy, qué obstruccionismo! Pero es que no le van a dar ventaja a la pobre. Dame un segundo, por favor, dame un segundo. Fernán, estamos enlazados telefónicamente con la ministra de Salud, Patricia García. Ministra, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ministra, satisfecho un poquito con el acuerdo, aunque conversé con el doctor Talavera y me dice que, claro, ellos suspenden la huelga, pero el 30 de este mes, cuando vaya el nuevo presupuesto, incluya esos montos de dinero que justamente ellos habían solicitado, ahí sí la huelga se acaba definitivamente. ¿Cómo es un poco esa situación, ministra? Bueno, fíjate, lo primero que quiero destacar es que ha sido importante que mantengamos este canal de diálogo y también que hemos acordado con la Federación que debemos trabajar juntos, especialmente por los pacientes. Creo que los puntos que finalmente hemos coincidido y son los que han permitido que se levante la huelga, justamente necesitamos un mejor presupuesto en el sector salud y tenemos el compromiso del Premier de que vamos a tener la prioridad entre todos los sectores. Vamos a cubrir la deuda del Seguro Integral de Salud, la escala salarial va para el año 2018 y una cosa que ha sido importante también es el hecho de que se ha firmado la ley del trabajo médico en la que se restituían 2 artículos que se han estado pidiendo por mucho tiempo y que finalmente va a ser publicada este día viernes. Ahora, desde el año 2014 es que se usa este término de suspender la huelga y lo que ha sucedido es que, y tienes que saberlo, la verdad el gobierno anterior tuvieron esta huelga de 150 días y para poder acabarla firmaron un acuerdo en el año 2014 que nunca se cumplió. Un acuerdo en el que le prometían aumentos que recién comenzarían en el año 2016 y nunca se puso el presupuesto y básicamente nos dejaron esta bomba de tiempo. Entonces yo considero que los colegas, todo el gremio se ha sentido engañado, han estado desconfiados y se entiende. Pero creo que también han comprendido que estamos trabajando intensamente y cumpliendo compromisos. Lo del Seguro Integral de Salud, ya salió el decreto supremo de los 330 millones, se van a hacer las transferencias a partir de mañana ya, porque ya se tiene el dinero, y así progresivamente, y con la promesa además desde el MEF, se van a ir cumpliendo cada uno de los puntos que tenemos y los más importantes. Entonces, yo confío que vamos a seguir adelante y agradezco el hecho de que tengamos este diálogo y nuevamente que sigamos trabajando porque la prioridad para todos los que trabajamos en el sector salud son los pacientes.
Correcto. Ministra, una última, porque, claro, se soluciona el tema de los médicos, pero se mantiene el tema de las obstetras y enfermeras, ¿es así? Bueno, el día de mañana vamos a sostener un diálogo ya directamente con las obstetras y también con las enfermeras. Con ellas hemos estado teniendo mesas de diálogo, tú sabes, las mesas de diálogo que se van viendo puntos, pero el día de mañana me voy a reunir con ellas para poder revisar estos puntos. Uno de los puntos fundamentales que ellas tienen es la escala salarial. Y en todo momento hemos estado negociando y introduciendo en el presupuesto la escala salarial, pero no solamente para los médicos, sino para las 16 categorías de trabajadores de salud. Entonces, yo estoy muy positiva. El diálogo creo que va a ser importante y ojalá pues que en los siguientes días estemos dando también esa otra buena noticia. Correcto. Ministra García, muchísimas gracias. Ok, gracias. Gracias a usted. Ahí está la ministra de Salud, Patricia García. Entonces, está positiva. Mañana vamos a esperar justamente los acuerdos para leerlos y poderlos analizar más en detalle. Fernán, unos puntos que quería también conversar contigo. El tema de la lucha contra la corrupción se le está criticando. Aquí criticamos mucho porque la verdad no es poco lo que está haciendo, pero Fernando Zavala dijo algo muy curioso el día lunes en su presentación ante la Comisión Lavallato. ¿No? Dijo, bueno, ahí está el decreto de urgencia. Si ustedes quieren o pueden, mejórenlo. ¿Qué te parece a ti el decreto de urgencia 003 si has tenido ocasión de revisarlo? Sí, yo creo que el decreto de urgencia necesita poner muchísimas más facultades para que más gente colabore. Yo creo que en ese momento solamente existe una empresa vinculada a los temas de corrupción que está colaborando. Odebrecht. Y yo creo que están involucradas muchísimas más empresas. Por lo tanto, debe establecerse incentivos para que estas... nadie colabora si no hay incentivos. Nadie colabora si no hay incentivos. En ninguna parte del mundo. Es más, OAS parece que quiere colaborar porque se ha encontrado y se topa con el decreto de urgencia 003 y eso más bien lo hace retroceder. Y empresas nacionales. Aquí ha ocurrido una cosa que no ha ocurrido en el Brasil. En el Brasil se toman a los peces pequeños, estos denuncian a los empresarios y los empresarios denuncian a los políticos. Se va abriendo un árbol. Correcto. Aquí no. Aquí ha venido la información de un colaborador, los empresarios no han sido tocados y han agarrado puntualmente a unos cuantos políticos. Caídos en desgracia ya, dicho sea de paso, hay que decirlo también. Así es, sí. que no tenía... Toledo y Ollantumala. No tenían ángel que los proteja. Pero todavía el tema del empresariado me llama la atención. Y la pregunta es, ¿tú crees que es adrede que finalmente ese decreto de urgencia no toca y no genera ningún incentivo para que no desterremos este sistema corrupto sobre todo en el tema de infraestructura? Eso habrá que preguntárselo a los que lo han hecho, porque resulta que tenemos 8 meses y los resultados, ¿no es cierto?, no matan a la crítica. Entonces, la crítica señala que no tenemos un avance en la gran red de corrupción. Se habla de empresas, de 30, de carteles y todo lo demás, y nada de eso se investiga, nada de eso llega, y el Ministerio Público no encuentra a las personas que sientan el incentivo para ponerse a derecho. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que poner a derecho, porque tarde o temprano todo se va a saber. Antes se pensaba que no, que todo iba a quedar. Todo se va a saber. OAS en el Brasil ya inició su colaboración, está a punto de terminarla y va a venir más información. Entonces, lo mejor es encontrar mecanismos para sacar a los elementos que dentro de las empresas han actuado mal, que se mantengan las empresas saneadas con responsabilidad, que paguen una multa importante por haber permitido tener funcionarios que han actuado en contra de la ley y en perjuicio de los accionistas, y que las instituciones empresariales se saneen. Eso, con ese decreto, yo no lo veo funcionar. Pero es que yo no sé si hay voluntad o no, porque yo tengo, por ejemplo, nosotros hemos presentado en este programa, cada vez que presentamos el Club de las Constructoras, al propio presidente hablando el año pasado de que él sabía que había este club y que se repartían las obras. Cuando un colaborador de Odebrecht y un colaborador del gobierno aprista dice que efectivamente este club existía, y además de información de qué empresas habrían estado sumergidas en este tema, la Fiscalía empieza a investigar. Y obviamente sale una nota del Comercio diciendo cuáles empresas estarían dentro de la mira. Pero, oh curiosidad, el día lunes o martes va el presidente Kuczynski a inaugurar una obra en la cual están consorciadas 2 de esas empresas que aparecieron en la nota del Comercio como parte del Club de las Constructoras. ¿Qué significa eso, Fernando? Significa que el decreto legislativo es ineficaz y que tiene que ser reformado. El presidente del Consejo de Ministros no puede decir si ustedes lo pueden mejorar
Bueno, hágalo. pero partamos de una premisa, Fernando. El Ejecutivo ya claudicó. ¿Cuáles serían? Eso lo ha dicho Zavala. Sí, pues, pero eso no puede pasar. Él lo que tiene que decir es, sentémonos para mejorarlo juntos. No quiere, pues. A partir de ahí podemos, y ahí podemos deducir. No? El gobierno se pone las manos y finalmente ellos... Tú lo estás diciendo, está clarísimo. Si el gobierno cree que ya hizo su mejor trabajo... Eso es lo que le ha dicho Zavala al Congreso. Bueno, si cree que ha hecho su mejor trabajo, entonces los ciudadanos están viendo que 8 meses después no hay un buen trabajo. Y se le está diciendo. Entonces, aquí hay que preguntarse ¿por qué? Ok, pero después de preguntarnos por qué, termina finalmente esa pelota en cancha de Fuerza Popular. Fuerza Popular también tiene un gol que meter, o en todo caso, mirará para otro lado y tampoco hará lo que le corresponde. Mira, yo te digo una cosa. Creo que ese punto es fundamental. Si el presidente del Consejo de Ministros le ha dicho, hazlo mejor, ahora tiene una responsabilidad en esta legislatura. Vamos a buscar esa frase, Vanessa, por favor, para también soltarla dentro de nuestros temas, ¿no? Cuando finalmente le dice, bueno, ahí está nuestro decreto de urgencia, ustedes pueden mejorarlo. El Ejecutivo claudica, no quiere saber más con la lucha anticorrupción, como muestra, ¿dónde está la foto del Comercio el día de hoy? Ahí está la caricatura que le saca Andrés en el Comercio. Le dice, Pedro Pablo Kuczynski con un perro atrás, estos perros bravos, dice... La lucha contra la corrupción, no, es como la corrupción es como un perro bravo. Si no lo miras, le da la espalda, no te va a morder y te deja gobernar. No quiere encarar ese problema. Bueno, eso es lo que parece ser a raíz de una norma que es insuficiente. Tienen que copiar el modelo que funciona en los Estados Unidos, que ha funcionado en el Brasil, con una legislación que permite la escisión entre la empresa y sus accionistas que no tienen la culpa. Ahí está. La corrupción es como un perro bravo. Si no lo miras, te deja gobernar. O sea, no quiere mirarlo. No quiere mirarlo y sabe que el perro está atrás. El presidente tiene que ver las críticas y tomar medidas sobre esto. La cosa es muy clara. Esa legislación es absolutamente ineficiente, es ineficaz y lo que tiene que hacerse es buscar el mecanismo. Porque ¿sabes lo que va a ocurrir? Que tarde o temprano esto se va a desembalsar. Va a venir un huaico de corrupción y entonces... las normas son insuficientes y los fiscales y los jueces van a estar en una situación de imposibilidad de ayudar a las empresas. Ya este problema ha costado muchos empleos y ha costado mucho dinero a los accionistas. Pero ese es mi punto, Fernando. ¿No será que el presidente, de su visión economicista, al igual que el premier, dice, no, más bien, qué mala suerte? O sea, en vez de decir, bueno, vamos a destapar todo lo que nos cuesta corrupción del PBI año tras año, más bien habrán dicho, ¿cómo nos cayó Lavallato? Si la cosa venía caminando linda. Bueno, es decir, eso no es tan cierto porque el presidente del Consejo de Ministros ha reconocido que en el último trimestre del año pasado ya ellos habían quemado la economía. El presidente, el señor Tornellel, y los huaicos y Lavallato vinieron en enero. O sea, que no le empiecen a tirar la culpa a casos exógenos. Pero ellos quemaron, fundieron el motor de la economía. Pero mi punto es, si eres líder y estadista, bienvenido Lavallato, porque me va a permitir sanear. Totalmente de acuerdo. El punto es, ¿cuál fue la actitud cuando el doctor Moreno destapó el primer caso de corrupción? Primero se hicieron los locos y cuando Moreno lo denunció, ellos salieron a denunciarlo. Esa foto es el resumen de cómo el gobierno enfrenta la corrupción. Ahora, Fernando, yo tengo que terminar y te tengo que preguntar porque yo soy súper curioso. Tú estuviste defendiendo un tiempo a Jorge Barata cuando Jorge Barata lo negaba todo. ¿Cómo terminó esa relación y qué sensación te deja? A ver. Número uno, yo sabía que me ibas a preguntar por esto, vine con papelitos. A ver, yo he sido árbitro en un caso entre el Estado y Odebrecht. Sentencié contra Odebrecht. Pero yo No, perfecto. Cuando fui regidor, no le di la concesión Rutas de Lima a Odebrecht, no voté a favor. Y a mí me convocan para un comité de crisis para ver qué pasaba con la empresa. ¿Quién te convoca? Odebrecht. ¿En qué año, Fernando? En el año 2015. En ese momento se ve el análisis de todo y yo me comprometo en decirles lo que no le habían dicho sus abogados antes. Ustedes tienen que colaborar con la justicia. Y a partir de lo que yo hago hasta el mes de enero de este año, Odebrecht inicia el proceso de colaboración. Entonces, mi participación ha sido en favor de la colaboración. Tú has estado hasta enero colaborando con ellos para que finalmente tu recomendación como profesional era participe. Hasta el momento en que se firmaron los acuerdos de colaboración en el Brasil. Pero Fernán, cuando va Barata contigo como abogado al Congreso... Primera vez que se presenta Barata y empieza a hacer declaraciones... Sí, pero niega todo acto de corrupción. No, dice que no era la política del gobierno, de la empresa. Él ya en ese momento estaba estudiando el proceso de colaboración y por eso tiene mucho cuidado en las palabras que utiliza.
Ok. Puedes revisa las actas. O sea, no lo negó, pero tampoco dijo, sí, efectivamente hemos sido Porque corruptos. obviamente estaba iniciándose el proceso de colaboración. Mira las actas y te vas a dar cuenta. O sea, que tú tienes, digamos, fuiste parte de ese comité, o sea que tú sí, también tienes información, obviamente bajo el secreto de la confidencialidad con tu cliente. Como abogado, nosotros Correcto. somos personas que tenemos información y guardamos reserva de lo que nos dicen, porque es el secreto profesional. Vamos a tener que ir a almorzar entonces fuera de cámara. Muchas gracias. Pausa y regresamos, no se muevan.